Hola, nosotros les vamos a hablar sobre los movimientos nacionalistas en Ucrania. La herencia que comparten ambos países se remonta a más de 1000 años atrás, a un momento en el que Kiev, hoy la capital de Ucrania, era el centro del primer estado eslavo a Rus Kiev. Era el lugar de nacimiento tanto de Ucrania como de Rusia. En el año de 988 d.C., Vladimir I, príncipe pagano de Novgorod, el gran príncipe de Kiev, aceptó la fe cristiana ortodoxa y fue bautizado en la ciudad de Crimea de Quersoneso. A este momento remiten las recientes declaraciones de Putin, donde afirma que los rusos y ucranianos son un solo pueblo, una sola identidad. Sin embargo, a lo largo de los últimos 10 siglos, Ucrania ha sido repetidamente fragmentada por potencias competidoras. En el siglo XIII, la Rus de Kiev fue conquistada por guerreros mongoles del este. En el siglo XVI, los ejércitos de Polonia y Lituania la invadieron desde el oeste. En el siglo XVII, la guerra entre Mancomunidad Polonia y Lituania en el zarismo de Rusia puso las tierras a este el río Dnieper bajo el control del imperial ruso. Este pasó a ser conocido como el margen izquierdo de Ucrania, mientras que las tierras del oeste se reconocieron como el margen derecho y fueron controladas por Polonia. Más de un siglo después, en 1793, la margen derecha de Ucrania fue anexionada al Imperio ruso. Durante los años siguientes, una política reconocida como rusificación prohibió el uso y el estudio de la lengua ucraniana y se presionó al pueblo para que se convirtiera en una fe ortodoxa rusa. Ucrania sufrió uno de sus mayores traumas durante el siglo XX, tras la Revolución de 1917. Fue uno de los muchos países que se vieron arrastrados a la brutal guerra civil antes de ser absorbido plenamente por la Unión Soviética en 1922. Al fundarse la Unión Soviética el 30 de diciembre de 1922, nació también la República Socialista Soviética de Ucrania, por aquel entonces con más de 30 millones de habitantes, sometidos al Kremlin del presidente Vladimir Lenin, quien contra todo lo esperado otorgó libertad al Partido Comunista Ucraniano para iniciar un periodo de ucranización, que incluyó reformas como equiparar en igualdad de condiciones al idioma ucraniano con el ruso, editarse el 80% de los libros educativos en lengua ucraniana e incluso permitir que 8 de las 17 divisiones del Ejército Rojo presentes en la región estuvieran compuestas por soldados ucranianos. A pesar de todas aquellas iniciativas, no evitaron el surgimiento de una resistencia nacionalista que causaron numerosos problemas a los soviéticos, como por ejemplo la Hermandad Pro Estado Ucraniano, la Asociación de la Juventud Ucraniana, el Centro Nacional Ucraniano y la Organización Militar Ucraniana. Cuando Iósif Stalin accedió al poder de la Unión Soviética en 1924, la situación dio un giro radical, porque el Partido Comunista Soviético emprendió un proceso rusificador de la cultura. Redobló sus esfuerzos para eliminar a la insurgencia nacionalista con la ejecución de varios miembros. Se desplazó el idioma ucraniano en favor del ruso. Se redujeron las publicaciones en lengua nativa del 80% al 59% y se depuró al Partido Comunista Ucraniano con la expulsión de 27,000 afiliados y el asesinato de 79 intelectuales, la mayoría escritores y científicos. Sorprendentemente, en 1930 vino lo peor con la deskulakización, que acabó con el aniquilamiento de los propietarios en el mundo rural y campesinos de clase media, así como la Gran Hambruna, que entre los años de 1932 y 1933 supuso un brutal genocidio por inanición, con la consiguiente muerte de 5 millones de personas en Ucrania. Mientras tanto, en el exterior, muchos ucranianos exiliados en Gran Bretaña, Francia, Alemania o Estados Unidos dieron forma a numerosos movimientos que exigían la independencia de Ucrania de la Unión Soviética, en parte apoyados por diversos poderes de Occidente. Por ejemplo, en Londres y París estaban los liberales del gobierno de la República del Pueblo Ucraniano y los fascistas de la Unión de Nacionalistas Ucranianos. En Berlín, la mucho más moderna comunidad ucraniana
y en Chicago un pequeño grupo liderado por el sacerdote Alexius. Actualmente en Ucrania proliferan movimientos neonazis y de supremacía blanca. Desde la Segunda Guerra Mundial se instauró el ejército insurgente y la organización de nacionalistas ucranianos a manos de Stepan Bandera, quien fue figura principal en el asesinato de 100.000 civiles polacos y judíos. Este personaje es ahora una figura admirada por nacionalistas de extrema derecha en Ucrania. Movimientos como Pravý Sektor, el Partido Svoboda y la Alianza Democrática para la Reforma presentan un peligro para el país. En 2014, con los disturbios violentos de movimientos ultranacionalistas y filonazis, comenzaron a tener más visibilidad y movilizaciones masivas en el país. Estos movimientos buscan negar las conexiones históricas con Rusia y olvidar las identidades conjuntas de ambas civilizaciones. Además, hacen uso de la violencia para instaurar sus ideas. Después del Maidán, con la infiltración de actores de ultraderecha en el gobierno, se comienza a decidir cierto rumbo para el país. Grupos extremistas y paramilitares se han infiltrado en esferas del Estado ucraniano, han manifestado sus opiniones mediante el discurso político y han dejado en claro sus posturas de división y exclusión. Actualmente, Ucrania vive una situación difícil. La economía tiene problemas y además en toda Europa se ha visto un ascenso en partidos de ultraderecha, lo que puede acarrear a un gobierno ultranacionalista en un futuro. La ultraderecha tiene poca presencia electoral, pero mucha presencia política. Según los escritos de Charles Taylor, la falta de reconocimiento son maneras en las que se interioriza una visión inferior propia y llevan a una forma de opresión y control. La política de la dignidad igualitaria exhibe una cultura hegemónica, donde existirán diferencias que no encajan dentro de esa hegemonía, provocando choque y discriminación. Hay dos concepciones políticas en Ucrania, la pluralista y la monista. La monista presenta la tendencia de Ucrania de aproximarse a Europa, no solo como aliada, sino como parte de la familia, con un rechazo hacia los valores menos occidentales de Rusia y un aprecio por lo civilizado y lo cristiano, lo opuesto a la barbarie rusa. La visión pluralista ve en Ucrania una sociedad multicultural, con toda una historia detrás, así como diversidad étnica y de lenguaje. La visión monista y nacionalista predomina en zonas donde se habla ucraniano y la economía está menos desarrollada, mientras que la pluralista se da en el sureste del país, donde hay más riqueza y urbanización, así como predominancia del lenguaje ruso. El creciente avance de estos grupos de ultraderecha ya se comienza a notar dentro de la misma sociedad, con visiones nacionalistas de Ucrania en libros de texto, la idolización de figuras ultraderechistas en campamentos para niños y la aceptación de grupos paramilitares como la OUN y la UPA por parte del gobierno. En Ucrania se ven ya ideologías peligrosas para lo que es catalogado como la diferencia, que como vemos en el presente ya estallaron en violencia y conflictos que marcarán una pauta en el ascenso o descenso de la ultraderecha para el futuro.